Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y como siempre es un gusto tener una plática más con ustedes sobre algún tema que pueda ser de su interés. Y en este caso seleccioné un tema muy sencillo y muy pequeño, va a ser una plática corta, pero que es muy reincidente su pregunta, su duda sobre esta situación en muchos de ustedes, en las personas que vienen para asesoría, que les damos asesoría. Eh, Recurrentemente tienen esta duda y es ¿cuánto tiempo tengo que pagar modalidad 40? Entonces hay muchos mitos, hay muchas situaciones alrededor de esta pregunta, de esta situación, de cuánto tiempo se debe pagar modalidad 40. Y siempre hemos dicho que esto es dependiendo del caso particular de cada uno de ustedes, muy particular, pero hay términos generales que pueden aplicar a todos. Entonces, ¿cuánto tiempo debo pagar modalidad 40? Podemos decir que el tiempo es de acuerdo a el plan, a la planeación que cada uno debe de tener. Es decir, si en este caso, hay muchos casos diferentes, entonces, si es una situación en la que tengo pocas semanas, obviamente tengo que aumentar esas semanas y se puede cotizar modalidad 40 desde un mes, que es el pago que se hace, hasta 15 años o el tiempo que ustedes determinen. Es decir, modalidad 40 no tiene un periodo limitado, no hay una limitante para pagar en tiempo modalidad 40. Ustedes pueden pagar, repito, desde un mes hasta los años que decidan. Pero esto, de alguna manera, debe de estar determinado para que tenga éxito de acuerdo a una planeación de pensión, a su planeación, para que en este proyecto, en este estudio de planeación, se determine cuánto es el tiempo que a usted le conviene, que a cada uno de ustedes les convenga. Entonces, en este caso, ¿cuánto tiempo? No hay una limitante, se pueden pagar los años que ustedes decidan. Desde un mes podemos hablar incluso de una situación en la que se tenga un plan a veces de pagar 5 años, pero que por alguna circunstancia pues queda truncado este plan y únicamente pagué 1 o 2 años. Bueno, no pasa nada, se deja de pagar, ¿verdad? Y se toma ya la decisión de si con este periodo de pago se puede pensionar, porque ya no hay otra alternativa adelante. También se puede optar por pensar en que si en este momento no puedo ya seguir pagando, pero pienso que en un futuro puedo retomar esta cotización, lo puedo hacer. Recuerden que por ley se establece un periodo de 12 meses, hasta 12 meses, que siempre se les recomienda que sea antes, para retomar este pago de modalidad 40, si es que en algún momento lo dejaron por falta de dinero, ¿verdad? O alguna situación que se presentó, alguna enfermedad. Entonces, dejé de pagar modalidad 40. Si no han pasado más de 12 meses, lo pueden retomar pagando esos meses que dejaron de pagar, más el pago de recargos y actualizaciones, que en meses son cantidades muy bondadosas, o sea, son cantidades pequeñas. Entonces, pueden hacerlo. Este primer punto entonces es ¿cuánto tiempo tengo que pagar o debo de pagar? No hay una limitante. Pueden pagar el tiempo que ustedes determinen en su planeación o en su estrategia plasmada en esta proyección de pensión, planeación de pensión. ¿Qué es lo más correcto? Es lo más adecuado. Que cada uno pague lo que más le convenga en su caso. Entonces, y puede pagar el tiempo que determine. Muchas veces la pregunta está siempre orientada a, ¿tengo que pagar 5 años? Si yo únicamente me alcanza para 1, 2, 3, no puedo porque tengo que pagar los 5 años. No, usted puede pagar
modalidad 40 el tiempo que determine que pueda, que le convenga. Obviamente siempre se recomienda que sea con base en un estudio muy particular sobre su caso, para que el tiempo que cotice sea el correcto, sea el que mejor le va a dar un resultado beneficioso para su pensión. Entonces, ¿por qué se habla a veces de 5 años? Porque recuerden que el sueldo promedio que se toma como dato para el cálculo de la pensión van a ser siempre en Ley 73 las últimas 250 semanas cotizadas. En estas últimas 250 semanas, el promedio que se tenga de sueldo en estas últimas 250 es el que se va a tomar para el cálculo de la pensión. Y 250, bueno, son casi 5 años, que es precisamente el por qué a veces se habla de tienes que cotizar 250 semanas, 5 años. De alguna manera podríamos decir que es el tiempo ideal de cotización en modalidad 40, porque, repito, es el tiempo en el que se va a tomar el promedio del sueldo que se tenga en esas 250 semanas, en esos casi 5 años. Entonces se habla de esto, pero hay estrategias en las que incluso conviene, siempre que coticen por lo menos un año, salvo algunas excepciones, sobre todo cuando se tiene una cantidad de semanas muy baja, pues ahí en esos casos es cuando no conviene, ya lo vimos en el video de cuando no te conviene cotizar en modalidad 40, y estamos viendo que es precisamente cuando se tiene menos semanas, y que incluso hablaríamos no de que no te convenga, porque puedes cotizar en modalidad 40, aunque tengas pocas semanas, pero ¿de qué forma? ¿Con qué sueldo? Si cotizas con un sueldo bajo no te va a convenir, no te va a convenir en cuanto al promedio de sueldo. Te va a convenir si únicamente lo vas a utilizar para sumar semanas, y en este caso incluso se puede hacer con un sueldo mínimo en modalidad 40 para aumentar semanas. Pero aquí hay que ver dos aspectos. ¿Para qué lo vas a utilizar? ¿Para aumentar semanas o para aumentar tu sueldo promedio? Se tiene que hacer un análisis muy particular, como lo hemos dicho, precisamente para saber cómo te conviene utilizar modalidad 40, porque sí te puede convenir, pero con una estrategia, dependiendo del objetivo, como lo acabamos de mencionar. Entonces, aquí en términos generales, hablamos de que te puede convenir para aumentar semanas, sueldo bajo, para aumentar promedio, sueldo alto. Porque si no, si tienes pocas semanas y le inviertes con un sueldo máximo muy poco tiempo, es decir, 1 año, 2 años, no va a convenir. Pero eso hay que analizarlo caso por caso. Entonces, aquí, por supuesto que pues puede convenir para aumentar tu número de semanas y llegar pues a un número más alto que te permita una mejor pensión. Entonces, ¿cuánto tiempo? El tiempo que a cada uno de ustedes le convenga, de acuerdo a su caso particular, pero que en términos generales el tiempo que tú puedes cotizar no tiene una limitante. Puedes cotizar los años que quieras, y con el sueldo, la limitante, pues aquí sí es al tope de 25 UMAS del año en que tú lo estés contratando, y como mínimo un sueldo mínimo general. Entonces, a esas dos limitantes en cuanto al cuánto puedes aportar en modalidad 40, pero en cuanto a tiempo, no hay limitante. Debe de ser determinado de acuerdo a tu caso particular. También hay muchos, incluso mitos sobre o información de alguna manera que no es la correcta, y que se tienen dudas sobre, es que si yo ya tengo 60 años, ya no puedo cotizar en modalidad 40, o al contrario, hasta que tenga 60 años puedo cotizar en modalidad 40. No, aquí la edad tampoco es una limitante. Usted puede cotizar en modalidad 40 hasta la edad que usted requiera.
puede tener 70 años y si usted determina cotizar modalidad 40, porque así su estrategia lo determina como la mejor opción, adelante. Entonces, la edad no es una limitante o también se dice que pues hasta que tenga 55 puedo cotizar en modalidad 40. No, repito, son diferentes estrategias, pero a veces se considera 55 iniciar modalidad 40 si es que no se ha tenido este esquema con un sueldo lo más alto posible. Si no hablamos del máximo posible, que son las 25 UMAS, bueno, el más alto posible para usted, para cada caso. Y se habla como una estrategia de que a partir de los 55, pues ya a los 60 se van a cumplir las 250 semanas de las que hablamos para tener ese máximo sueldo promedio que se va a tomar para el cálculo de la pensión. Pero no hay una edad limitante, ni hay un periodo que limite cuándo, cuánto y cuánto tiempo debo de cotizar. Cuánto tiempo dependiendo de cada una de su situación, de su mejor estrategia, para que ustedes sepan cuánto tiempo puedo o debo cotizar en modalidad 40. En términos generales, 5 años es el tiempo que nos da las últimas 250 semanas que se van a tomar como el promedio del sueldo para el cálculo de la pensión. Y aquí precisamente entra nuevamente la necesidad y la conveniencia de una planeación de pensión. Siempre es conveniente. Recuerden que yo siempre les he comentado que una planeación es una inversión, no es un gasto, porque es una inversión para un proyecto de vida. Sé que es muy difícil, que está muy difícil la situación y que lo que no queremos es pues gastar, ¿verdad? Dinero que a veces difícilmente o con mucho trabajo se obtiene. Sin embargo, en este caso es muy importante, es una inversión para un proyecto de vida que va a determinar qué tan bueno va a ser el resultado y vale la pena invertir en asesoría, vale la pena invertir en planeación precisamente para determinar su mejor opción, para determinar cuál es la mejor opción para cada uno de ustedes. Entonces, ¿cuánto tiempo debo de cotizar? El tiempo que cada uno requiera, el tiempo que a cada uno más le convenga. Pero en términos generales, la respuesta es el tiempo que usted determine. No hay una limitante. 1, 2, 3, 4, 5 años, 10 años. Un mes, si es que en un momento dado se inscribió y ya no pudo continuar, que también es otra duda. Y si ya no puedo continuar, ¿va a haber alguna sanción? No, usted pagó ese mes que se inscribió. Por alguna razón ya no se pudo, no pasa nada, lo puede retomar como lo vimos en los 12 meses siguientes, que no rebasen esos 12 meses, porque si no tendría que volver a cotizar con un patrón, pero lo puede hacer. Entonces, ¿cuánto tiempo? No hay una limitante, puede ser mucho tiempo. Y precisamente retomando lo de la planeación, es de acuerdo a lo que a usted le convenga. A veces tienen dudas de, es que fíjese que a mi compadre pues se inscribió en modalidad 40 y obtuvo tanto de pensión. Entonces yo quiero inscribirme con esa cantidad y ese tiempo. Él cotizó 3 años y está obteniendo una excelente pensión. Cada caso es particular. El compadre puede tener un número de semanas diferente al suyo, la edad diferente, el sueldo diferente, y lo único que va a ser igual pues va a ser tal vez el número de años que usted cotiza igual que él, pero eso no le va a dar el mismo resultado. Cada uno es diferente y se tiene que hacer estos cálculos para cada uno de ustedes. Entonces, en este caso, pues yo les recomiendo no copiar, ¿verdad?, la situación de alguien que conozcan, o pensar que porque ese fue una situación exitosa, o al contrario, que fue tal vez algo que dio un resultado del cual pues no fue bueno, también ustedes piensen que si lo hacen o que modalidad 40 es mala
No, cada caso es único y aquí el resultado puede ser no igual al de la persona porque los factores que intervienen son diferentes en cada uno. Entonces, pues aquí el consejo es que cada uno pues determine en su caso particular qué es lo que le conviene. Aquí, por ejemplo, en otro caso que puede ser es el pago retroactivo de modalidad 40. Hay en muchos casos en que les conviene porque, bueno, es ganarle el tiempo al tiempo. Si ya pasaron menos de 5 años desde mi última fecha de baja, se puede pagar ese retroactivo en modalidad 40 y recuperar ese tiempo. Entonces, en algunas personas puede ser una gran ventaja. Puede tener, si tiene esa oportunidad de hacer ese pago retroactivo, recuerden que en el pago retroactivo en modalidad 40 se tiene que hacer en una sola exhibición con recargos y actualizaciones, y si son 5 años, uno de los requisitos es que deben de ser menos de 5 años a partir de la fecha de baja, se tiene que pagar esa cantidad el día en que ustedes se inscriben, con recargos y actualizaciones. Y otra duda que también tienen mucho y que se confunden un poco es que piensan que se puede pagar periodos pasados. No. En el pago de retroactivo en modalidad 40 está muy bien establecido en que debe ser únicamente o puede ser únicamente a partir del día siguiente de su última baja, no de bajas anteriores, no de otros periodos como el que yo me di de baja en el 2019 e ingresé en el 2021 nuevamente, y ya de ahí pues estoy cotizando, pero quiero pagar ese periodo. No, no se pueden pagar esos periodos. Es únicamente a partir del día siguiente de la última baja hasta el día en que se registran. Y también recuerden que ese pago de retroactivo debe ser con el sueldo máximo, el tope máximo. Puede ser con el tope máximo, si ustedes lo quieren pagar con el tope máximo, debe de ser de acuerdo al tope máximo de ese año que dejaron de pagar, no de este año en el que se inscriben, que ya lo vimos en otro video, en el de pago retroactivo, efectivamente, en el que vimos todos estos puntos muy particulares. Pero aquí, en el caso particular de cuánto tiempo debo pagar modalidad 40, es el tiempo que a cada uno más le convenga, y que en términos generales, pues estamos hablando de que 5 años es un periodo ideal, podríamos decir, porque si se paga con un sueldo máximo posible cada uno, 5 años, es el sueldo que se va a tomar para el cálculo de la pensión, como lo mencionamos. Es importante que sepan esto, que ya muchas personas lo saben, ya hay muchas personas muy informadas. Entonces, podría ser un dato que se habla mucho, y de que 5 años, pero no son 5 años forzosos, ni no se pueden menos, se puede lo que usted determine. Entonces, pues yo espero que esta plática, esta información de este tema, que hemos hablado mucho de él, pero que es muy importante a veces precisamente saber cuánto tiempo debo pagar en modalidad 40, pues ahí está la respuesta de acuerdo a su caso. Hay algunos ejemplos generales, como lo vimos, y espero que les haya quedado más claro esta parte de este tema de modalidad 40, del tiempo que puedo pagar, las edades en las que puedo pagar. No hay edad. No se firma un contrato un contrato en el que esté determinado el tiempo que debo de pagar en modalidad 40. No hay ese compromiso de cuando yo me inscribo en el contrato, yo firmo que voy a pagar tanto tiempo. No. Usted paga el mes en el que se está inscribiendo. Usted tiene en su planeación su guía para saber cuánto tiempo es lo que más le conviene cotizar en modalidad 40, pero nadie lo va a obligar a pagar modalidad 40 un tiempo que usted no quiera o no pueda. Siempre lo más recomendable es el tiempo que a usted más le convenga, y es por eso que pues se recomienda la planeación
precisamente para que sea la mejor estrategia que usted pueda tener. Y precisamente en esto, pues yo les, como siempre, ¿verdad? Les ofrezco nuestros servicios en cuanto a planeación, a proyección de pensión, a cualquier tema de seguridad social. Saben que pueden agendar precisamente su asesoría a través de mandarnos un WhatsApp y pidiéndonos la información, o un correo electrónico o una llamada telefónica en la que ustedes agenden esa asesoría, esa realización de planeación de pensión. Se les da la información con mucho gusto. Aparecen aquí en el video el WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, o el correo electrónico capitalhumanorenovado@gmail.com. Ahí nos pueden contactar y pueden solicitar y agendar su asesoría con mucho gusto. Los atendemos muy rápido, casi inmediatamente. Sabemos cuáles son sus necesidades. Entonces, bueno, esta asesoría es muy completa, la planeación es muy completa. Y como siempre, pues yo les agradezco mucho su atención, agradezco mucho a las personas que se han suscrito con nosotros y que pues de verdad es una motivación muy grande. Como siempre les comento, si es de utilidad este tema para ustedes, denle ahí un like, suscríbanse, nos ayudan muchísimo, nos motivan mucho. Gracias por todas esas frases que siempre digo en cada video, pero de verdad hay frases tan bonitas, agradecimientos tan bondadosos que de verdad agradezco mucho, y que pues bueno, si ustedes requieren del apoyo por parte nuestro, adelante. Ahí están los teléfonos, el WhatsApp, el correo electrónico para que contacten con nosotros, y con mucho gusto pues los atendemos. Como siempre, si es de utilidad, piensan que es de utilidad para otras personas, por favor compártanlo, y les agradezco muchísimo su atención. Buenas tardes.